Y justamente ayer, en el tema de ayer, haciendo una rápida recapitulación, estamos hablando que ninguno es calificado para poder cumplir el propósito de Dios, el servicio, el ministerio de Dios. No somos ni merecedores para ser salvos, ni merecedores para poder servir. Sin embargo, Dios nos escogió con debilidades, con faltas, y realmente por medio de su Espíritu va preparando y disponiendo nuestra vida para el encuentro con Él. Pero Él tiene su administración a través de los tiempos, estuvimos hablando de eso, tratando de tratar con una humanidad que no merece absolutamente nada. Y nosotros vimos en la primera reunión que tenía mucho que ver el llamamiento, el llamado de Dios. Y no hay un llamado para servir, para hacer el ministerio de Dios, sin primero, no hay un llamamiento a la misión, sino hay un llamamiento a la salvación. Si alguien no entiende el llamado de Dios a tener un cambio de vida, un cambio de mente en arrepentimiento, un cambio de corazón, un cambio de posición, de pasar de ser hijos del diablo a ser hijos de Dios, nunca Dios puede utilizarle después como un instrumento útil. Pero hoy llegamos a un nuevo enfoque que tenemos. Hoy vamos a hablar de la reproducción en la divina administración. ¿Qué queremos decir con esto? Que Dios, habiendo proyectado a través del tiempo un plan perfecto, no solo de rescatar al hombre, sino de utilizar personas para ser los transmisores, los comunicadores de esa verdad. Y esos son aquellos que ya hemos llegado a conocer a Cristo como Salvador personal. Ahora, nosotros tenemos en mente un pasaje que dice, puestos los ojos ¿en quién? En Jesús. ¿Por qué ponemos los ojos en Jesús? Porque no hay un nivel más alto en el cual ponerlo. No hay un ejemplo más elevado en el cual podemos considerar para tomar un ejemplo. Ya sea en los aspectos de nuestra vida cristiana, ¿cómo sería el comportamiento ideal? Pues miramos ¿a quién? A Jesús. Nos preguntamos, pero ¿y cuál sería la actitud que tenemos que asumir frente a diferentes personas? Porque las personas son diferentes, hay personas con diferentes personalidades, con diferentes características, con diferentes clases sociales. ¿Cómo nos comportamos con cada uno de ellos? ¿En quién ponemos la mirada? En Jesús. Para eso están los relatos en cómo Él caminó entre nosotros y nos dejó ejemplo. Si tenemos que examinar cómo nos debemos comportar o cuál debe ser la actitud a asumir en medio de los conflictos, de las presiones, de las dificultades, de la persecución o lo que sea, ¿a quién vamos a recurrir? Al ejemplo de Jesús. Porque estuvo dispuesto a padecer todo por tu causa y por mi causa para poder salvarnos. Maravillosa experiencia que tenemos y maravilloso ejemplo de parte de Él. Pero si tenemos que decir, ¿cómo hacer o dar cumplimiento a la vocación, a la profesión a la cual Cristo me llamó, que es la de ser un embajador, un siervo, una persona que esté dirigiendo la grey, una persona que esté trabajando en la vida de otras personas? ¿En quién voy a poner los ojos? Tal vez en Billy Graham, gran hombre de Dios, pero la vara quedó muy baja todavía. Y podríamos citar grandes hombres de Dios en la historia y seguramente hay muchos que nosotros podemos mencionar y que tú puedes mencionar que fueron un impacto o un referente en tu vida y la vara todavía siendo muy baja. Entonces, ¿por qué hoy no vamos a colocar la mirada precisamente en quién la tenemos que poner? En Jesús. Si en los cielos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo un día decidieron establecer un programa en el que tú estarías involucrado para sacarte de la condenación del pecado, ponerte
en una posición de hijo de Dios, en una filiación. Una persona justa y santa a la mirada del Hijo de Dios. Y después, dentro de su programa está el tomarte como instrumento para poder cumplir un propósito en las obras que Él dispuso y preparó de antemano. ¿Cómo no vamos a mirar cómo Él realizó su programa para nosotros adaptar nuestra vida a su programa? ¿O no? Es así, puesto los ojos en Jesús. Hoy el énfasis está en la reproducción. Porque, ¿sabes qué, Dios? Hay un dicho que a mí me quedó muy grabado y ciertamente ustedes lo habrán escuchado. En el aspecto matemático, el diablo lo que hace es resta y divide. Resta y divide. Pero en el campo matemático de Dios es diferente. Porque lo que Dios hace es suma y multiplica. Y cuando hablamos de multiplicar, estamos hablando de reproducir. De tener algo y eso reproducirlo. Está la enseñanza de los talentos, ¿no? En la que habla de reproducir aquello poco o mucho que Él nos da en dependencia de su persona. La parábola de los talentos. ¿Qué tenemos que pensar nosotros en el programa para ser reproductores? Acá tenemos algunas madres, y ella es tu hija, ¿verdad? Bueno, y ya viene otro en camino. ¿Para cuándo, hermana? Fines de septiembre. Primaveral la cosa. Muy bien. Todos eligen para caer en una fecha primaveral. Bien, bien. ¿Hay otros hijos de por medio? ¿Hay más? O sea, muy bien. Entonces, ¿sabe lo que está haciendo la señora? Reproduciendo. Eso es reproducción natural. Pero nosotros estamos hablando de una reproducción, ¿qué? Espiritual. ¿Reproducir qué? Espiritualmente. Es una inversión celestial. Y cómo quisiéramos ver el cielo lleno, porque cada pecador que se arrepiente, hay gozo en los lugares celestiales. Tengo un amigo que es evangelista en este momento, fue a Chile y se encontró con otro evangelista y los dos decidieron ir a una zona en la cual hubo inundaciones y sucedieron cosas y parece que han perdido toda la gente de esa comunidad. Y ellos han levantado dinero, han conseguido Biblias y fueron para entregar Biblias y también cubrir algunas necesidades físicas. Ayer me manda un WhatsApp, ¿no? Y me manda una foto y me dice, si Dios me trajo a Chile para que este hombre llegara a conocer a Cristo, ya es suficiente. Corazón de pasión por las almas, ¿no? Sí, y me mostraba al hombre que él había podido guiar a los pies de Cristo. Dice, porque se reconvirtió. Y yo le pongo, entonces hay regozo en los lugares celestiales. Dice, y yo me regozo junto con los ángeles también. ¿Qué queremos decir con esto? ¿Por qué no estamos involucrados en un programa de reproducción? Recién hablamos con Lía y decíamos cómo la sociedad hoy ha perdido el hambre o la necesidad espiritual y no sabe que estamos en los últimos tiempos y son las últimas posibilidades. Las últimas posibilidades para llegar a la verdad y las últimas posibilidades para que ministremos la verdad, para que la presentemos. Porque se va. El tiempo se va. Una vez que estemos en los cielos, hay un libro que dice, la única cosa que no vamos a poder seguir haciendo en el cielo es predicar ¿el qué? El evangelio, porque no le vamos a predicar a los que ya están en la presencia del Señor. Así que, hermanos, yo voy a hablar un poquitito y vamos a lanzar una pregunta y creo que aquí comienza nuestro estudio. ¿Por qué
Jesús escogió ¿a quién? A los discípulos. Qué pregunta, ¿no? ¿Por qué no hizo otra cosa? ¿Por qué no agarró y programó las legiones angelicales de los cielos para que salieran por todos los continentes hablando el Evangelio de Cristo? Tan rápido que se movilizan, sería mucho más rápido que lo que nosotros podríamos hacer. Pero eso no fue el programa de Dios. Dios tenía un programa con los mismos salvos, con los discípulos. Y si tú has llegado a conocer a Cristo, puedes ser llamado también, ¿qué? Discípulos. Y tienes la misma responsabilidad que les cabe. Vamos a ir, ¿qué fue lo primero que hizo? Esto tiene mucho que ver, escuchen bien, tiene mucho que ver con lo que hablamos el primer día en cuanto al llamamiento. Él dice, este es el motivo. ¿Os he puesto para qué? Para que llevéis fruto. Y el versículo ahí en Juan 15 dice, ¿y para que fruto qué? Permanezca. No es solamente el propósito de llevar a alguien a Cristo, sino ayudarle a permanecer. Por eso hablamos de que no hay predicación evangelística sin discipulado. Ayer uno de los muchachos que está aquí invitó a un muchacho entre los jóvenes y este muchacho había escuchado del Evangelio tiempo atrás, pero se apartó. Tuvo malas amistades, se entró en los vicios, se apartó. Y después tuvo un pequeño accidente en el fútbol, le pegó un pelotazo en la cabeza, no sé cómo fue, parece que lo hizo reaccionar. Fue como el hijo pródigo que volviendo en sí se dio cuenta de que algo estaba bien y se dio cuenta que estaba lejos de Dios. Y hace un mes había dejado el vicio y vino para escuchar de Dios. Ahora ese muchacho con lágrimas en los ojos me dice, yo quiero volver al Señor. Yo le dije, bueno, el hijo pródigo lloró y también quiso volver al Padre. Y lo bueno fue que encontró los brazos abiertos, las ropas de nuevo, el anillo en el dedo, el privilegio de volver a ser un hijo y de volver a restaurar una comunión que se había perdido cuando había perdido todos los bienes en la disolución de este mundo. Pero yo le dije al muchacho que lo invitó, ahora Dios demanda una tarea de ti. Porque fuiste el medio para que él pudiera escuchar la palabra para restaurarse, pero él necesita la contención para que él pueda permanecer. Y hermanos, es tan importante una cosa como la otra. Entonces, el Señor los puso para que vayáis y llevéis frutos. ¿Cómo empezó el Señor a trabajar con aquellos que estaban? Lo primero que hizo fue una ¿qué? Quiero escucharlos. Una selección. Y no fue la selección nacional. Esta constaba de 12 hombres y van a seguir siendo 12. Esta es la selección. Ahora, me dices, pero Manolo, vos me decís que yo tengo que seleccionar a alguien. Le digo, por lo menos tienes que tener los ojos puestos a ver a quién él selecciona. Porque acuérdense en que cuando él fue a seleccionar, él estuvo orando toda la noche para que Dios guiara quiénes eran aquellos los cuales él iba ¿qué? A escoger. Entonces tenemos que buscar quién es aquella persona que Dios va a cruzar en mi camino para que yo pueda invertir en su vida y reproducir de mi vida en la vida del individuo, de la persona. Si estás con un corazón dispuesto, Dios va a cruzar caminos. Y lo interesante es que, para citar un versículo, tenemos Lucas 6:13. ¿Escogió a cuántos? A 12 de ellos. ¿Se acuerdan que hablamos que había discípulos ocasionales y discípulos esenciales? Estos 12 eran esenciales, pero había muchos que eran ocasionales. La Biblia habla de cuántas cantidad de números de discípulos. A ver si alguien se acuerda. ¿Cuánto?
estaban los 70, pero había más también. Daban como 500, después dije que los 70. Después habló de quién, de los 12. Entonces, no era que eran 12, eran muchos, pero entre ellos escogió ¿qué? 12 en particular. Estos eran esenciales para él o especiales para él. Hermanos, no puedes vivir tu vida pensando que has sido salvo o salva y quedarte con esa verdad sentado. Tiene que haber la reproducción en alguien más. Vas a llegar a la persona de Cristo en el tribunal y Él te va a decir, no pudiste con la capacidad y los dones que te di, con la gracia que recibiste, haber volcado algo de tu tiempo en otra vida para formarle, para discipularle, para ayudarle a crecer en los caminos del Señor. No, pero Señor, agarré el talento, lo escondí porque sabía que eras hombre riguroso y entonces me ibas a pedir cuenta y no lo quería perder, acá lo tengo. ¿Y de qué sirvió si no lo has reproducido? Dame ese talento que se lo voy a dar a alguien que lo va a reproducir. Pero no lo escondamos. Ese es el primer punto que tenemos que entender dentro del programa. El segundo punto es la asociación. La asociación, y no es que puso una empresa. El pasaje que nosotros encontramos de guía, por ejemplo, es Mateo 28:20. He aquí, yo estoy con vosotros, ¿qué? Todos los días. ¿Sabes qué? Cuando el Señor escogió a los discípulos, escogió para que estuvieran con Él. Los escogió para estar con Él. ¿Por qué? Porque conformó una familia. Era una convivencia cotidiana en la mañana, en la tarde y en la noche. Y cuando Él dijo, es necesario que yo me vaya, es necesario que yo vaya para que el Consolador, el Espíritu Santo venga, porque no los voy a dejar, ¿qué? Huérfanos. Porque Él os enseñará todas las cosas que yo os he enseñado y nos concede la persona del Espíritu Santo para que esté todos los días. ¿Con quién? Con nosotros. El Espíritu de Cristo, dice Pablo, habitando en mí. Querido hermano, hermana, Cristo no te abandonó. Te acompaña cada día, cada instante de tu vida en tus situaciones de problema, de conflicto, está contigo. Pero ¿por qué no pensamos, ¿y yo con quién comparto mi vida en una asociación de acercamiento para ser de bendición a un tercero? Porque Cristo lo hizo en mi vida. Yo tengo que hacerlo en otro o en otra. No me puedo quedar sin compartir mi vida. No somos solitarios. La asociación. ¿Sabes una cosa? Estaba pensando hoy. Cuando hay asociación y cuando disfrutas, puede llegar el momento que pueda haber una separación de lugares, de tiempo, de circunstancias que distancian. Pero el corazón todavía sigue, ¿qué? Ligado. Hoy tomé mi celular y me sentí el gozo de contactar 3 hermanos, uno en Chile, uno en Buenos Aires y el otro en Villa María, Córdoba. Y tenemos la posibilidad hoy de que abría ahí el video y podía verles la cara, saludarle y decirle, no sabes a quién tengo conmigo, que te tiene en su corazón porque estuvo asociado contigo. No dije esas palabras, pero le estoy explicando la importancia de la asociación. Convivió contigo esa experiencia y le pasé a Jorge cada uno de ellos. 2 muchachos y una hermana, compañeros de Jorge de su tiempo de
de estudio de la palabra del Señor en San Miguel del Monte, en Buenos Aires. Y yo veía cómo hablaban y se regocijaban y todo. Pasaron años, algunos de ellos, Jorge, después que se había alejado, nunca más supo de ellos. Y de repente los tenía delante de sí. Y era como si seguían estando el mismo día que se habían compartido y contaban las historias. ¿Y te acordáis, fulano? Pero a mí no sabés lo que me pasó. Vos escuchaste de fulano, ahora te voy a contar otra historia. Y empezaba. Pero parecía que no había pasado el tiempo. ¿Sabes por qué? Porque la familiarización de una asociación hizo un vínculo que a través de los años sigue existiendo. No hay otra forma. Pero parecemos entes aislados, hacemos nuestra propia isla y no queremos contactos con otro. Había un profesor en Brasil que cantaba una cancioncita porque nos decía que a veces nos aislamos tanto y lo hacen las iglesias a veces. Dice, yo en mi rinconcito y tú en el tuyo, porque en portugués suena diferente, ¿no? Tú no teu cantinho y eu no meu. Viste, era una canción para los niños. Nosotros no estamos para poner en un rinconcito y el otro que se ponga allá, es para compartir en una asociación. No pierdas el privilegio de la asociación. Van a ir pasando los años y vas a morir, vas a estar perdón, había un cuarto. Yo no se lo pasé todavía, pero estábamos hablando de él. Él está en Estados Unidos. Pero se mandaron saludos personales el uno al otro. Eso se llama asociación. Y quiero decirte algo, no importa las distancias, no importa todo, lo que vos vuelques en una vida. Y así que la persona haya pasado a su presencia, todavía ese vínculo sigue. Hoy abro el Facebook y un muchacho que fue mi alumno, se llama Daniel Palazzo, agarró y dijo, voy a publicar un libro de mi papá, Los pensamientos de mi papá, de don Aníbal Palazzo. Y don Aníbal Palazzo fue mi profesor. Yo fui el profesor, y tuyo también. Y el profesor del hijo. Y yo le dije, grata noticia me das, porque él formó en mi vida. Y por más que está en la presencia de Dios, el solo hecho de ver la foto me conmovió. Y me acordé de esas experiencias. ¿Por qué? Porque él dejaba sus enseñanzas de colegio, de donde él era docente y enseñaba, cansado, se hacía 2 horas para poder llegar en un coche viejo que a veces se quedaba en el medio del barro y teníamos que ir a sacarlo para venir a enseñarnos la palabra de Dios. Don Aníbal Palazzo. También del norte, jujeño, con amor en Jujuy. Ya sé que le estás contando la historia. No preciso, ya veo que estabas hablando. Me acordé, digo, ¿de dónde lo conocerá? Y ahí me acordé. Dio mucho de su vida aquí en Jujuy. Una esposa maravillosa que también amó al Señor. Ya no está acá, pero la asociación de él, venía 2 horas y media, pero esas 2 horas y media era de un relacionamiento tal que jamás se puede olvidar. Yo estuve en Monte, fui profesor. Tuve gran cantidad de alumnos, con los cuales todavía me relaciono. Pero había un grupo muy especial que estaban trabajando en los programas juveniles con otro hermano que ya está en la presencia del Señor. Él era quien los orientaba ministerialmente. Pero con ellos yo marqué una relación de amistad y de asociación, aunque yo no estaba vinculado con el ministerio que ellos hacían, pero eran mis amigos, no eran jóvenes alumnos, sino con quienes volqué de mi vida. Uno terminó siendo mi yerno. Me arrepiento de haber sido mi amigo. Un gran muchacho en la obra de Dios. El otro es un pastor bautista, acá en el norte. Se llama Israel Salazar.
está con su esposa. El cuñado de él es el otro en que invertí de mi vida y le dicen el come uva, porque era un adicto. Estuvo en las cárceles, lo discipulé, se preparó en el Señor y está en la obra del Señor evangelizando aquí con su familia. El otro se llama Lucio Gallo y David Vargas. Lucio Gallo y David Vargas vinieron para comenzar una iglesia en un lugar apartado. Ya yo le dije, escúchame, es un lugar carenciado, no hay mucha necesidad. Y si vos querés proyectarte, tenés que buscar un lugar donde pueda ser una clase media para poder llegar arriba y abajo. Si no, de aquí va a costar a los otros. Dijeron, vos sabés que tenés razón. Entregaron la iglesia que habían hecho a una persona. O sea que ya formaron una iglesia en aquel momento. Siguieron, comenzaron otra y en un garage comenzaron otra. Ahora tienen su local, más grande que este, más o menos. De esa iglesia ya tienen 2 iglesias más que han comenzado. Compraron una propiedad y tienen un instituto bíblico y están entrenando jóvenes para expandir fundación de iglesia. Y yo me gozo de verles seguir creciendo, haciendo la obra del Señor. Y el otro es anciano en Rafaela, en Santa Fe, que era otro del grupo, Carlitín. Yo no lo seleccioné, lo seleccionó Dios. Yo lo único que hice fue estar con el corazón dispuesto cuando Dios los puso en mi mano de tomar el tiempo. Mi casa era la casa de ellos. La cancha de fútbol en la que ellos estaban era mi cancha. El asado que íbamos a comer, lo comíamos juntos y ahí hubo asociación. Y por más que seamos de diferentes generaciones, hay una intimidad que se nucleó. ¿Por qué? Porque hubo asociación. No pierdas ese privilegio de asociarte con hombres espirituales y decirle, yo me quiero poner a tu lado para que vos me enseñes, y a la vez para estar dispuesto y mirar a otros y decir, yo quiero ponerme a tu lado porque si puedo aportar algo de mi vida. Y ni se lo tenés que decir. Lo va a entender de que para ti esa persona es importante y estás dando de tu tiempo, de tu corazón, vas a compartir sus problemas, sus luchas, sus necesidades. La asociación. La selección, la asociación. Pero vino un punto más en el proceso que se llama la consagración. Dice, llevad mi yugo sobre ¿qué? Sobre vosotros. ¿Sabés qué? Vos vas a llegar a un punto con esa persona con la cual trabajás que le vas a tener que decir, ¿sabés qué? ¿Qué vas a hacer con tu vida? Así me confronté con hombres que amaban mi vida y me dijeron, escúchame, ¿qué vas a hacer con tu vida? ¿En qué vas a invertir tu tiempo? Y algún día me tocó, frente a una decisión de un fogón, decir, todo lo que soy, lo que tengo y lo que espero ser, lo pongo en tus manos para tu gloria. Y allá fue mi vida, en una promesa de entrega, de consagración, que tenía que ¿qué? Que cumplir, consagrarte. Me dedico, Señor, para que me uses con mis posibilidades. Quiero ser útil. Y vos le tenés que decir, ¿sabes qué? Hemos gastado tiempo. Ahora es tu tiempo de consagrarte. Yo no sé lo que Dios tenga para ti, pero dedica tu vida al Señor. Pablo dijo, os ruego por la misericordia de Dios que presenten sus cuerpos en un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios para que sea un culto que racional, consciente de que yo ahora soy el instrumento que Dios quería y me pongo en sus manos para ser utilizado. Señor, no más yo, ahora quiero que seas tú el que va a guiar mi vida. Quizás algunos de ustedes ya lo hicieron, otros nunca pensaron en eso. Pero es una decisión importante,
para ser utilizados. La consagración. Comunicación. Cuarto paso dentro de la actividad del Señor. ¿Por qué? Porque sin comunicación no hay trayectoria. Él les habló a los discípulos y dice, recibid el Espíritu Santo. Y no estoy hablando de cuando esto sucedió después en Hechos, capítulo 2. Esto fue previo, cuando el Señor tenía que encaminarlos. Y esto es interesante, eso lo pueden buscar después en Juan 20, 22. Y posteriormente la experiencia ya definitiva del descenso del Espíritu Santo en el día de Pentecostés para una actividad permanente del Espíritu Santo para conformar lo que el Señor llama su iglesia, es la experiencia de cada hijo de Dios de haber recibido el Espíritu Santo cuando nace ¿de qué? De nuevo. Entonces, esta experiencia de recibir el Espíritu Santo, ¿qué te está diciendo? Que cuando Él caminó con los discípulos, la comunicación fue directa del Señor con ellos, pero Él tenía que partir, así que ahora el Espíritu Santo iba a cumplir la continuidad de aquello que Él había comenzado. Por eso le dijo que el Espíritu Santo cuando venga les enseñaría todas las cosas que Él ya les había ¿qué? Enseñado. Esa comunicación habría de permanecer. Ay, queridas hermanas y hermanos, no importa la edad que tengas, siempre digo lo mismo. Pregunto, ¿tenés tu comunicación personal cada día con tu Dios? Porque Dios se sigue comunicando por medio del Espíritu Santo. Pero si no abrís este libro no vas a encontrar comunicación. Y más allá de eso, ¿estás comunicando las verdades que Él te ha concedido aprender, disfrutar y conocer en la vida de un tercero? No podés guardar esas verdades para ti. Es lo mismo que te compres los libros, los pongas en la biblioteca y mueran en la biblioteca de por vida sin que esos libros puedan llegar ¿a quién? A otro para ser tan útil como lo fue en tu vida. Por eso los míos ya fueron al Instituto Bíblico de Lucio Gallo para que sí puedan seguir siendo de bendición. ¿Por qué? Porque es una comunicación escrita que fue de bendición para mi vida, como no lo va a ser para otros. Pero está la comunicación personal de lo que Dios habló conmigo, de lo que me enseñó, de lo que me instruyó, de la experiencia, que te lleva a ¿qué? A querer compartirlo. No lo podés guardar para otro. Seguimos avanzando en la historia y entramos en la demostración. La demostración. Ejemplo os he dado. Juan 13, ¿qué? 15. Juan 13, 15. Ejemplo os he dado. Él dejó las huellas para que le siguiéramos. Los ejemplos del Señor. Cada cosa que hacía era una enseñanza, una instrucción. Y cada paso que tú hagas en tu vida teniendo a alguien en quien depositar, va a ser un ejemplo de vida, como podemos seguir mencionando muchos de los que fuimos influenciados por otras personas, de lo que estas personas dejaron como ejemplo para nosotros. Pero el mayor ejemplo, como lo dijimos, está en ¿quién? En la persona de Jesús. Ejemplos de vida, de experiencia. Hablábamos, algunas de las personas que están aquí, hoy estaba hablando nuestra hermana, la esposa de Roque, acerca de hombres del pasado, y también hablaba Roque, que por más que se equivocaban en muchas cosas, dejaron ¿qué? Huellas. Y claro, de todos los que hablaron ya se murieron. Y yo digo, pero no podemos hablar de uno hoy que esté haciendo lo que tiene que hacer y marcando huellas para que otros estén siguiendo. Y pregunto, ¿y dónde están los que quieren seguir huellas? Porque ese es el otro problema. A veces nos faltan los que quieren invertir en vidas.
Faltan de aquellos que tengan el corazón dispuesto para que pueda ser invertido en su propia vida y en su propio corazón. ¿Es así? Ejemplo os he dado. No le podés dar ejemplo si no tenés una asociación, si no ven lo que tú haces. Y si no haces nada, no pueden aprender mucho más de lo que pueden ver. Son creyentes inertes en los bancos de las iglesias, dejando pasar el tiempo a la espera de la venida del Señor. Nos faltan dos nada más. La delegación. Os haré pescadores ¿de qué? De hombres. ¿Sabes qué? Lo que yo vine a hacer, dice el Señor, no es solamente salvarles. Vine a hacer un depósito de todo el conocimiento del corazón de Dios, de las enseñanzas en la vida de ustedes, para que ustedes lo puedan reproducir en otros. Pablo lo entendió. Le habló a Timoteo y le dijo, lo que aprendiste de mí, esto enseña a hombres fieles que sean idóneos para que ellos a su vez enseñen ¿a quién? A otros. ¿Sabes por qué iglesias terminan muriendo? Porque no discipulamos. Porque mujeres no están gastando tiempo en mujeres y hombres no están gastando tiempo en hombres y jóvenes no están gastando tiempo en jóvenes. Entonces no hay reproducción. Es tan sencillo como eso. La delegación. Algunas veces, el otro día estaba hablando con un hombre ya anciano. Son de las últimas generaciones que se están yendo. Me sigue la próxima, Jorge, muy cerquita ya. Voy a venir un poquito atrás, pero ahí vamos. Don Juan Carlos Coletti, también de los antiguos. Y él me decía, él empezaba a contar su historia. Sí, porque yo estuve con fulano de tal, y de contar la historia, con el misionero tal, y un día me agarró y me dijo, ahora te va a tocar predicar a vos. No, a mí no, pero si está usted, pero usted sabe que ahora te toca a vos. Pero si yo no tengo preparación ni nada, ahora te toca a vos. Y no podías decirle que no, así que había que hacer algo. Porque así eran como se manejaban en el pasado. Quizás hoy cambian las cosas, pero ahí tiene que haber una delegación. Y el otro que lo motivó ya en la presencia del Señor, y él cumpliendo con aquello que Dios le había mandado cumplir. Y terminó como siervo, como obrero, como misionero. Te puedo, ¿sabes qué? Contar historias de delegación. Una vez llegó un joven, venía de Paraguay, yo estaba en Colombia. Un muchacho sencillo, criado en medio del campo. No había terminado su secundaria, la terminó de noche. No sabía casi ni leer ni escribir, terminó siendo uno de los mejores alumnos en el Instituto Bíblico allí en Monte. Y un día Ramón llega a Colombia porque quería ser misionero en la selva. Y llega a mi casa soltero, muchacho joven. Le digo, bueno, quédate un tiempo con nosotros, vamos a hacer los papeles y podrás ir a la selva. Y llegó el momento de ir a la selva. Y él me dice, ¿y vos creés que estoy en condiciones para meterme acá? Vos llegaste hasta acá. Yo te di lo que pude darte. Ahora seguí haciendo lo que Dios te dice. Tuvo 3 años en la selva porque la guerrilla le quitó la vida. Ramoncito jugaba al fútbol, se ganó a los chicos con el fútbol, puso un instituto bíblico. En 3 años ganó más de 3.000 almas para Cristo. Ramoncito, el muchacho que no sabía leer. El que lo veía decía, por eso hablo de líder, ¿no? Este no sirve para nada. Y Dios tomó a Ramoncito,
un siervo entregado en la obra del Señor, lo puso al lado de una mujer, Sofía Müller, y en 3 años Dios hizo una obra maravillosa. Había que delegar. Yo no sé si estás totalmente preparado, pero si Dios te llamó, Él también va a preparar lo que falte. Y así lo hizo en la vida de Ramón. Y él se me adelantó, ¿no? En la presencia del Señor. Termino. La última fue la supervisión. Llegó un momento en que el Señor muere en la cruz del Calvario. Los discípulos se habían dispersado, dice la Biblia. ¿Sí o no? Tenían miedo. Pero al tercer día, el Señor resucita. Y de repente, estando ellos con miedo, reunidos en un recinto, con todas las puertas cerradas, porque tenían miedo que los vinieran a buscar como le hicieron a Jesús, le van a hacer a ellos, el Señor se aparece, ¿qué? En medio de ellos. Acá estoy, ¿eh? Tomás, vos dijiste que si no podías poner tu mano en mis manos y en mi costado, no creerías. Vení, poné la mano acá. Poné. Ve que no soy un espíritu, le dijo. Tomás, cree que soy el que soy. Oh. Tiempo después, 2 iban ahí caminando. Che, pero viste que murió. ¿Cómo lo mataron? Y nosotros pensábamos que él era el que iba a restaurar Israel. Todo se acabó todo y se pone alguien al lado. ¿Qué fue? ¿De qué están hablando? De lo que pasó en Jerusalén. ¿Y qué pasó en Jerusalén? Dice, ¿cómo no estás enterado? ¿Usted no está enterado de lo que pasó en Jerusalén? Que mataron al hombre que nosotros pensábamos que era el Mesías. Ah, sí. Y lo que pasó en Jerusalén no es lo que estaba escrito. Y empieza aquella persona a citar los pasajes en los que demostraba que era necesario que eso sucediera. Y entonces se abren los ojos de estos 2 que iban camino a Emaús y dice, ¿no ardía nuestro corazón hasta cuando partió el pan? Era el Señor resucitado. Estaba supervisando si la fe de ellos había sido una fe genuina y podían seguir confiando en el tiempo. Pedro, desde ahora serás pescadores ¿de qué? De hombre. Y en una playa, aparece alguien ahí en la playa mirando. Habían estado toda la noche pescando, no pescaron ni un pescadito. Y le dice, ¿pescaron algo? ¿Tienen algo? No, no tenemos nada. ¿Te imaginas cómo le habrá contestado, no? Después de estar toda la noche no agarrar ninguno. No, hemos estado toda la noche. Tiren la red ahí a la derecha. Bueno, en su palabra la vamos a tirar, tiraron y no podían bajar. Pedro dijo, es el Señor. Al agua. Dejó los peces, dejó todo, se mandó a donde estaba el Señor. Y los otros cargándolo. 2 barcas cargando los peces que habían agarrado, que eran impresionantes. Y llega Pedro nadando ahí y lo encuentra el Señor en la playa, si ustedes leen el texto. En la playa preparando un pescado. El Señor resucitado. Y le dice, cuando llegan todos, dicen, traigan los pescados que han pescado, vamos a seguir poniendo acá en la parrilla. Y el Señor, una vez más, en asociación con ellos, le manifestó que todavía estaba presente. Y estoy supervisando si lo que dije que iban a hacer, ustedes lo están ¿qué? Haciendo. Yo no sé lo que puede pasar hoy con el Espíritu Santo en tu corazón, pero tal vez Dios te está diciendo, ¿sabes qué? Hoy te estoy supervisando.
¿qué hiciste con el don que te di? ¿Qué es la inversión que hiciste en la vida de otros? Y si no lo hiciste, todavía estás a tiempo. Pedro, en medio del grupo, ¿me amas? Claro, Señor, vos sabés que te amo. Ah, sí. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, vos sabés que yo te amo. Pedro me ama, y Pedro se entristece y dice, tercera vez, y está dudando de mí. Dice, Señor, tú sabes que yo te amo. Entonces, ¿qué haces? ¿Apacentá mis qué? Mis ovejas, porque estás haciendo lo que yo no te pedí que hagas. Te podés tirar de la barca, podés ir allá porque es el Señor, hizo el milagro. Pero Pedro, lo que a mí me interesa es que hagas la reproducción, porque para eso os he enviado, para que lleven fruto, y el fruto ¿qué? Permanezca. No perdamos ese concepto, ¿no? No entendéis ni comprendéis, les había dicho a ellos. Reproducción en la divina administración. Dios ha administrado los tiempos y las edades. Lo sigue haciendo. Y no está utilizando a 12. Ahora está utilizando los que en esta generación ganó y en los cuales de una o de otra manera han recibido influencia espiritual para ser instrumentos de reproducción. Pero como dije, no puede ser un instrumento de reproducción si primero no llegas a la salvación. Y lo primero que te pregunto es, ¿estás segura o seguro que si mueres vas a la presencia de Dios? ¿O a dónde vas a pasar tu eternidad? Y si no has llegado a la presencia de Dios, no siquiera empezaste en el primer paso del proceso. Y ahí es donde tienes que empezar, en reconocer que Cristo es tu Salvador. Y te invito a inclinar nuestro rostro. Le voy a pedir silencio. Esto es personal, quizás la decisión más importante en la vida de alguien es pensar dónde va a pasar su eternidad, porque solo hay dos lugares: en la presencia del amado o en la condenación del infierno, o mejor dicho, del lago de fuego definitivo. Por los siglos de los siglos. Y Dios, sabiendo eso, un día elaboró el plan de redención. Envía a su Hijo en tu lugar, carga tu pecado en la cruz que te condena, derrama su sangre para limpiarte y traer propiciación, limpieza de tus pecados en purificación, para que por medio de la resurrección tú puedas tener una vida eterna en la presencia de Dios. Y te invito en este momento, si entiendes que Cristo murió por ti y que tus pecados hacen separación entre Dios y tu persona, hables con Dios y le digas: Dios, me arrepiento de mis pecados. Puedes tomar esa oración, elevarla a Dios y decirle: Señor Dios, me arrepiento de mis pecados. Estoy convencida o convencido, dile, estoy convencido o convencido que Jesús fue el programa tuyo y que Él ocupó mi lugar en la cruz, cargó mis pecados y los limpió con su sangre. Y le acepto como mi Salvador personal. Agrega algo más en tu pensamiento en la oración. Creo en la resurrección para que también mi cuerpo sea glorificado a su imagen y pueda ver la gloria de Dios. Te acepto como mi Salvador personal en este momento. ¿Hay alguien así? Levanta y baja tu mano si has orado a Dios en este momento. Quiero ver tu mano rapidito, no muy alto. Dios les bendiga. Pueden bajar su mano. Gracias a Dios. Si hay alguien más, quiero dar libertad. No quiero dar nombres ni nada, simplemente quiero identificar porque quiero orar por aquellos que hayan pedido de esa forma. Querido Dios, gracias por estas 3 almas que dijeron: te quiero aceptar como Salvador.
Y vuelvo a pedir, como siempre lo hago, que tu Espíritu siga obrando. Si hubiera alguien que todavía no tiene seguridad, ¿dónde va a pasar su eternidad? Tal vez su pecado le tiene atado. Señor, dale conciencia de que sin ese perdón de pecados no podrá entrar en la presencia del Altísimo. Así que pido que tú le ayudes a quienes han confiado en ti a estar seguro de que el que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna, no viene a condenación y pasó de la muerte a la vida. Gracias también por aquellos que son tus hijos. Dales el deseo y el anhelo de invertir en otras vidas. A ti sea la gloria, la honra y el poder. En el nombre de Jesús. Amén. Una vez que terminemos, yo quiero extender mi mano a los que han hecho esa decisión de fe y les voy a regalar no sé si lo traje acá, sí tengo. Les voy a dar un Nuevo Testamento a cada uno gratuito para que lo tenga en su mano. O sea, no toda la Biblia, pero el Nuevo Testamento, una parte, la última parte del Nuevo Testamento donde comienza la vida de Jesús, van a poder llevárselo. Así que no se me vayan, sino permítanme entregarle eso. Una vez más, gracias a todos por el tiempo de comunión. Gracias, Jorge, por la invitación. A Lía por su hospitalidad. A los muchachos por su colaboración. A todos, que el Señor les bendiga.